Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por World of Hyatt. Descubra un mundo de recompensas con World of Hyatt. Únase gratis en Hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en Hyatt.com. Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira. Para mí es un gusto acompañarlos en la noche de hoy. La noticia tiene que ver con la elección del nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos para el periodo 2025-2030. Con este importante cargo finalmente se quedó el actual canciller de Surinam. Estamos hablando de Albert Randin, quien ha ganado esta elección en el marco de este organismo hemisférico. El punto clave de la noticia: el diplomático fue elegido el lunes por aclamación durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA en la ciudad de Washington, en la capital política de los Estados Unidos. Él era el único aspirante para esta designación luego de que su rival, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lescano, retirara su candidatura por falta de apoyo. Juntos hemos trazado un camino de cooperación inquebrantable, con la activa participación de las voces de las naciones caribeñas. Con el trabajo conjunto estaremos mejor posicionados para mantener la relevancia de la OEA y alcanzar el progreso común. El punto clave de esta noticia: Albert Randin será quien reemplace a partir del 25 de mayo al uruguayo Luis Almagro, quien durante una década en el cargo ha hecho frente de manera firme en la defensa también de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo en la región, como lo demandan los propósitos de la Organización de los Estados Americanos. Llama la atención que Almagro, durante toda su gestión, hizo una defensa firme de la democracia en el continente americano y fue un constante crítico de las dictaduras de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Pocas personas llegan a este cargo tan bien preparadas y conscientes de los desafíos y responsabilidades al asumirlo. Desde su país como embajador ante la OEA y luego como canciller, desde la Secretaría General, primero como asesor y luego como secretario general adjunto. Albert, conoces muy bien la situación de la región, así como las posibilidades, los logros y los recursos con los que cuenta la OEA. Y para analizar esta noticia, es un gusto para nosotros saludar hasta ahora a Guillermo Cochés. Él fue embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, es un reconocido académico, abogado, analista político y un defensor de la democracia en diferentes instancias. Señor embajador, como siempre, un gusto tenerlo acá en NTN 24 y quiero conocer su lectura frente a esta decisión. ¿Qué representa en términos políticos la elección de Albert Randin como nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos? ¿Usted cómo la interpreta? ¿Cree que estamos ante un giro ideológico en este importante organismo? Bueno, muchas gracias, Jefferson. Yo no creo que estamos frente a un giro ideológico. Yo creo que estamos frente a un giro institucional. Albert Randin tiene unas credenciales que dificulto ningún funcionario de ningún gobierno de América Latina las tiene. Él fue no solamente canciller de Surinam en este periodo final, sino fue subsecretario general de la OEA por 10 años durante el periodo de José Miguel Insulza. Además fue embajador de Surinam en la OEA. Él conoce muy bien la OEA y creo que le dará un equilibrio a una instancia que ha estado en decadencia, no por quienes hayan ocupado el cargo de secretario general
de la organización, sino por los enemigos de la OEA, que han cambiado durante el tiempo. En los tiempos de Insulza, los enemigos eran Ecuador, porque se metía con Rafael Correa en el llamado de atención a los derechos humanos. Era Venezuela, que finalmente se salió de la OEA. En el tiempo de Almagro, igual ocurrió con Venezuela, a pesar de que él había sido un amigo de Venezuela, inclusive fue a visitar la famosa tumba del coronel Chávez, donde no estaba Chávez, y por eso se malinterpretó que iba a apoyar a los chavistas en la OEA. Sin embargo, creo que ha hecho un buen trabajo, pero ha sido polarizante por la situación que ha vivido el continente. Hoy no va a ser fácil administrar la OEA con países muy a la derecha, como el caso de Bukele en El Salvador y el caso de Milei en Argentina, casos de izquierda como el de Petro y el de Sheinbaum y el de Lula y el de Arce en Bolivia. Pero por eso es que creo que la candidatura y la elección de Albert Randín puede significar ese equilibrio que no ha existido en la OEA, y creo que por eso logró el apoyo el candidato de países que supuestamente se habían comprometido antes con Paraguay, a quien señalaron como muy cercano a la administración Trump. Otro de los grandes problemas que va a afrontar la región, particularmente Panamá, Colombia, Brasil, con todos los países que están recibiendo amenazas, México, de Estados Unidos, y con toda la situación que se va a presentar, se requerirá de un secretario general que busque mucho la ecuanimidad y la conversación entre los diferentes países. Señor Coches, vamos a integrar en San José, Costa Rica, a Manuel González Sams. Él es un exministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Lo fue entre el año 2014 y el año 2018. Es licenciado en Derecho y magíster de la Universidad de Colombia. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24, ex canciller. Y también quiero conocer su lectura frente a la elección de Albert Randín como nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos. ¿Usted cree que se consolida el poder de un bloque izquierdista en la región? ¿Se hizo sentir ese bloque izquierdista en el marco de la OEA en esta elección? Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo creo que una de las ventajas de la elección del secretario general Randín es haber llegado por consenso. Por supuesto que el debate y la existencia de distintos candidatos pues también es sano para conocer sus propuestas, discutirlas, analizarlas y de ahí sacar lo mejor para una organización como la OEA. Sí, hay un poco de lo que usted menciona, hay un giro sin duda alguna en izquierda, porque también el grupo del CARICOM que lo acompañó, que es muy unido, que tradicionalmente lo ha sido, pues tiene algunos elementos o algunos países también cercanos a esa tendencia. Será parte de los retos que él tendrá, de buscar balances, equilibrios, de conformar un equipo que sea adecuado, que sea justo, que tenga una buena distribución geográfica en puestos de relevancia, de toma de decisiones, y no solamente favorecer a aquellos países que le dieron el apoyo inicial. Retos siempre hay, pero los que va a tener que enfrentar, especialmente con el inicio de la administración Trump, y particularmente en el aspecto económico, en un principio, pues van a ser bastante grandes. La noticia es el rotundo giro que supone en la OEA la elección de Albert Randín. Las alarmas están encendidas especialmente frente a un tema muy crucial para todo el hemisferio americano, y es el que tiene que ver con Venezuela. ¿Por qué razón? El diplomático, tras su designación, se mostró a favor del diálogo, de una negociación directa con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Randín plantea que será neutral en su función frente a la Organización de Estados Americanos. Para resolver problemas se necesita dialogar, se necesita hablar.
Si se excluye usted a sí mismo de esa oportunidad, entonces está cerrando la puerta para influenciar y encontrar soluciones. No soy así. Y no se trata de mí. Se trata de lo que queremos lograr. Queremos elecciones en cualquier país, no solo Venezuela, que sean elecciones pacíficas, que sean sin miedo, que todos puedan participar en ellas, que todos tengan una voz. También que las elecciones sean aceptadas. No voy a decir de una manera o de otra, como un actor neutral, no se puede tomar partido para ningún lado en cualquier conflicto. Albert Randin anunció además que iniciará una evaluación legal de la membresía de Venezuela. En el año 2017, recordemos que el régimen de Maduro presentó una solicitud formal para salirse de la OEA. Y en el año 2019, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos reconoció a la representación permanente designada en ese momento por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El asunto con Venezuela en cuanto a esta institución tiene que ser revisado de manera adecuada. Los actores actuales o las personas actualmente a cargo en Venezuela dicen que no son miembros, pero tiene una membresía activa en este momento. Así que lo primero es que necesito una opinión legal acerca del estado de Venezuela en esta organización. Y no quiero una opinión de un solo lado, quiero de ambos lados para entender realmente cómo aproximarnos a este tema. Pues acabamos de escuchar estas declaraciones que hizo el nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, en las que hace referencia a que él se muestra a favor de un diálogo en Venezuela. Quiero que hablemos precisamente de estas dos posturas. No solamente ha dicho esto, sino también ha asegurado que pues, él considera que la neutralidad de la OEA es una herramienta que va a utilizar como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Señor Guillermo Cochés, ¿usted cree que le conviene a quienes luchan por defender la democracia en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, que exista una posición como la del secretario general de la OEA que asegura que es neutral? ¿Hay que ser neutral frente a este tipo de dictaduras? Digo, definitivamente que no hay que ser neutral, pero todo en esta vida, si no es por la violencia, se resuelve a través del diálogo. Hay que ver qué clase de diálogo se impulsa, pero sí creo que la posición del secretario general puede ser interesante porque parte de cero. Vamos a partir de la neutralidad como organismo internacional donde todos son parte. Definitivamente que habrá quienes dicen que un diálogo con Nicaragua o un diálogo con Venezuela o un diálogo con Cuba es perder el tiempo. Sin embargo, en este momento creo que ante la gran división que hay en América Latina frente a los problemas comunes, debemos buscar la unidad, y esa unidad se puede buscar a través del diálogo. Claro, las condiciones del diálogo serán diferentes para cada país. Yo no creo que el diálogo, por ejemplo, en Venezuela, tiene que partir del no reconocimiento de las elecciones que se dieron el 28 de julio. Creo que eso es importante destacarlo. Sin embargo, creo que la mentalidad abierta del nuevo secretario general permitirá explorar avenidas que no han sido exploradas hasta el momento y que se acrecentan con una amenaza que hay. Si a Trump o a la gente de Trump no le gusta cómo va la OEA, simplemente le suspenden el financiamiento y la OEA se acaba. Entonces hay que buscar ese equilibrio entre todos, Estados Unidos, América Latina, los de izquierda, los de derecha y todos. No va a ser fácil, pero creo que Albert Randin tiene la experiencia de tantos años en el organismo, de tantos años en la diplomacia internacional, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, que él puede acometer eso. Y como bien dice el canciller Tico, me parece que en la medida que él integre un buen equipo de ayudantes y de como su gabinete, de jefe de gabinete y director de las diferentes posiciones importantes en la OEA, él va a poder lograr ese equilibrio.
no será fácil, hay que advertirlo. El canciller Manuel González Sanz, también le quiero plantear ese mismo interrogante y a la vez pedirle a usted una reflexión sobre este tema. ¿Qué implicaciones tiene para la Organización de Estados Americanos que en este momento haya sido elegido un secretario que asegura que es neutral? Mire, por aquí decimos que escoba nueva barre bien, y es un poco lo que él tiene que aprovechar. Él había salido los últimos 10 años de la OEA, tiene experiencia como diplomático, por su trayectoria también como subsecretario, y conoce bien el teje y maneje de la diplomacia y de la organización. Yo no creo que sea posible ser neutral, ni creo que sea conveniente. Uno puede ser neutral frente a una agresión. Costa Rica tiene la declaratoria de neutralidad frente a conflictos bélicos, pero no podemos ser neutrales o indiferentes o quedarnos callados ante atrocidades que ocurren, violaciones flagrantes de los derechos humanos, los ataques masivos, groseros a la democracia, a la institucionalidad, a la separación de poderes. Ante eso uno no puede ser neutral, y yo nunca he creído en este tema de que no se puede opinar porque eso es injerencia. No, mire, cuando los países firmamos convenios, tratados, nos afiliamos a organizaciones internacionales, inevitablemente, si se quiere ver en sentido estricto, cedemos parte de nuestra soberanía porque no podemos estar aislados. Pero si nos sometemos a las cláusulas de un tratado, a las reglas de una organización, tenemos que cumplirlas. Y bien claramente están establecidos los objetivos en la Carta Fundacional de la OEA, en protección de derechos humanos, la paz, la seguridad. No se puede ser indiferente jamás frente a esas cosas, y menos cuando vemos lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Por supuesto, coincido, el diálogo. O sea, ¿cuál es la opción? ¿No? Hablando se entiende la gente. Hemos tenido ya muchísimos diálogos sobre Venezuela y hay que hacer los intentos que sean necesarios, que las coyunturas evolucionan y cambian. De modo tal que, pues, no creo que la posición de algunos, que es imposible, que para qué perder el tiempo. Pero sí tiene que haber objetivos claros. Tiene que haber procedimientos claros, tiene que haber un compromiso claro de que cuando las personas o representantes se sienten a esa mesa a negociar, pues lo que acuerden lo cumplirán y que sea verificable. O sea, el diálogo por el diálogo, por hablar de cosas bonitas, pues tampoco va a llevar a nada, porque hay muchas otras prioridades también que atender. Pero sobre su punto específico de la neutralidad, yo no creo tampoco que el secretario general tenga que ser un abanderado en contra de un país per se, no, pero frente a temas no puede ser neutral. Y definitivamente esos temas se desarrollan ¿en cuál ambiente? ¿En cuál campo? Pues en los territorios de los países. Y por lo tanto, el que le cae el guante que se lo plante, como dice el refrán, y no se puede ser simplemente ver al otro lado. No hay que confundir la neutralidad con la credibilidad, y él tiene el deber de fomentar la credibilidad de la organización, con posiciones claras, firmes, que respeten los principios por los que la mayoría de los países que estamos ahí creemos y defendemos. El canciller de Surinam y nuevo secretario general de la OEA, Albert Randin, tendrá entonces a prueba, entre otros desafíos, su postura y también el manejo diplomático ante la crisis que padecen países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyas dictaduras él no se ha atrevido a cuestionar firmemente, y esto hay que decirlo con claridad. Recordemos que hace un mes, el 10 de febrero, nuestro corresponsal en Washington, José María del Pino, entrevistó en ese momento a Albert Randin y lo cuestionó sobre su postura a favor de un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. Recordemos lo que nos dijo en ese entonces.
¿Cree usted que es posible dialogar con un país que está violando los derechos humanos, que está persiguiendo a sus oponentes políticos, que está suprimiendo a los medios, todo lo cual configura una dictadura? ¿Cree usted que Venezuela es una dictadura? No voy a hacer ningún pronunciamiento en términos de gobiernos, pero sé, y esto es algo que es importante en el contexto para el secretario general de la OEA, no tomamos partido, tenemos que facilitar. Bueno, en cuanto a derechos humanos, por eso tenemos agencias especiales que reportan sobre ello. ¿Conoce algún dictador que esté dispuesto a dejar el poder? No, mire, la conclusión y el término dictadura no es mío para usarlo. Lo que estoy diciendo es que hay una situación en un país que requiere atención desde la perspectiva de derechos humanos. Para eso tenemos la Carta Interamericana Democrática, tenemos otros instrumentos como la Corte de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos que aplicar eso. No voy a decir dictador o una cosa a la otra. No soy yo el que los tiene que juzgar. Quiero conocer su postura también, señor ex canciller Manuel González, frente a este punto. ¿Hasta dónde cree usted que se va a debilitar esa batalla internacional que dan en defensa de la democracia y por rescatar la democracia de Venezuela, que hace la disidencia venezolana en el exterior, con este nombramiento, con esta elección? Ahí usted lo escuchaba en estas declaraciones que nos entregó hace menos de un mes, en las cuales en ningún momento se atrevió a cuestionar dictaduras como la de Cuba, la de Nicaragua y la de Venezuela. Bueno, hay que entender el contexto en el que hizo esa declaración y darle por un tiempo el beneficio de la duda. Evidentemente, hace un mes estaba en campaña, si bien Venezuela pues se había retirado, está ahí en una situación un poquito incierta aún, tiene influencia, definitivamente tiene influencia, especialmente en en varios de los países del CARICOM, que son los que apoyaban de manera más clara a este candidato. Entonces, es entendible que él diera una manifestación con extremo cuidado para no herir las sensibilidades de algunos países que lo estaban apoyando. Pero yo creo también que hay que llamar las cosas por su nombre. O sea, no se tapa el sol con un dedo. Lo que hemos visto en Venezuela es algo absolutamente inaceptable y por supuesto que el gane del señor González es innegable. El robo de esas elecciones es grosero, es evidente y eso no se puede dejar pasar. No puede ser flor de un día, o sea, tiene que seguirse machacando y machacando, llamando la atención, ejerciendo esa presión internacional y que le va a dar respaldo, por lo menos aunque sea moral, a la disidencia y a la oposición. Sobre el tema, hago una aclaración sobre el tema de la neutralidad, bien lo dije, pues al inicio, toda escoba nueva barre bien, pues al inicio él podrá tener esa posición de manifestarse neutral, de empaparse sobre algunos temas de primera mano, ir asumiendo posiciones. Pero insisto, ir asumiendo posiciones y dejando de lado la neutralidad sobre temas de absoluta prioridad para la supervivencia. Hoy es casi la supervivencia de la democracia en muchos de los países del hemisferio. Ya no es ni siquiera los ataques ocasionales. Lo que vemos es casi una estrategia clara de muchos gobiernos de atentar contra su institucionalidad y de convertirse en autoritarios. Eso lo estamos viviendo en muchas jurisdicciones. Señores canciller de Costa Rica, Manuel González, y señores embajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Gochet, yo los invito a que me den unos minutos. Debo marcar una primera pausa a comerciales y cuando regresemos en la segunda parte de este programa a la noche estará con nosotros Claudia Escobar. Ella es la embajadora de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos. Es protagonista de la noticia, estuvo en esa votación y nos entregará también su perspectiva frente a lo que representa la elección de Albert Randin, el canciller de Surinam, como nuevo secretario general
de la Organización de Estados Americanos. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche, pero ¿quién es Albert Randin? Este diplomático de 67 años se convirtió en el primer representante de un país caribeño en llegar a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos desde la creación de este importante organismo en 1948. Desde el año 2020 él ejerce el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de Surinam. En el pasado ya había ocupado un alto cargo dentro de la OEA. Él se desempeñó como secretario del Consejo Permanente de este organismo entre los años 2005 y 2015. Vamos de manera inmediata a la capital política de los Estados Unidos, a la ciudad de Washington. Está con nosotros Claudia Escobar. Ella es la embajadora de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos. Embajadora Claudia, un gusto estar con usted aquí en el programa La Noche. Bienvenida. Buenas noches, Jefferson. Muy buenas noches, embajadora. ¿Qué representa en términos políticos la elección de Albert Randin como nuevo secretario general de la OEA? ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, la elección del nuevo secretario general es una buena noticia para la región, ya que se llegó a un consenso entre todos los Estados miembros. El día de ayer, esa elección se llevó a cabo de manera pues muy tranquila por aclamación. No hubo una votación en sí, porque había ya un consenso generalizado en que era el candidato idóneo para liderar la organización en los próximos 5 años. Embajadora, usted estuvo en esa votación. Hay quienes aseguran que esta elección representa la consolidación de un bloque izquierdista en la región. ¿Qué piensa usted de esta afirmación? Mire, yo creo que no es correcto, ya que dentro de toda la membresía de la OEA hay países que tienen distintas posturas ideológicas. Y hubiese sido imposible la elección del candidato Randim si solo hubiese sido electo por las posturas más a la izquierda. Así que hemos visto que fue un consenso entre la izquierda, la derecha, el centro, y eso creo que es muy positivo para la región y de alguna manera legitima al candidato y lo compromete a tener un lineamiento de mayor comunicación y mayor coordinación con todos los Estados miembros. Señora embajadora, hay unas declaraciones que generan preocupación en el hemisferio. El canciller de Surinam, Albert Randin, en la primera rueda de prensa que entregó como secretario general de la OEA, aseguró que él es neutral. Quisiera preguntarle a usted qué representa esta declaración, qué significa que un embajador de la OEA sea neutral ante dictaduras como la venezolana, como la nicaragüense, como la cubana. ¿Se puede ser neutral frente a la violación de los derechos humanos, frente a la represión de la oposición? Bueno, recordemos que la OEA la integran sus Estados miembros. La OEA va a hacer lo que los Estados miembros acuerden y se deben de respetar las resoluciones que se toman en el Consejo Permanente, así como en las asambleas generales. Hay distintos mecanismos de consenso dentro de la organización pues el secretario general ha manifestado eso en términos generales. Creo que la secretaría tiene que ser liderada por alguien que tome una postura, pero que represente también las decisiones que los Estados miembros llevan a cabo, como le digo, en las distintas instancias. Creo que al final es lo que le corresponde al secretario general. Embajadora, ¿y qué piensa usted de declaraciones entregadas por el secretario general de la OEA en las que, por ejemplo, asegura que está a favor del diálogo con el régimen de Nicolás Maduro? ¿De alguna manera no cree usted que esto puede enviar un mensaje erróneo frente a quienes defienden la democracia en el continente americano y específicamente en Venezuela?
Mire, los estados nos hemos manifestado en distintas oportunidades sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Guatemala específicamente ha sido muy vocal por la defensa de la democracia en la región y específicamente en el caso de Venezuela. El presidente Arévalo lo ha manifestado, se ha reunido en alguna oportunidad con el Mundo González, le ha manifestado pues el apoyo para que continúen las acciones para aclarar y definir con transparencia lo que sucedió el año pasado en cuanto a la elección de Venezuela. Y lo han hecho otros países, hay un grupo fuerte de países que emitieron una declaración a principio de este año, hay declaraciones incluso de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces yo creo que en ese sentido el secretario general tiene que responder a esas expectativas que tiene la membresía. Hay una confianza depositada en él y creo que es muy prematuro hacer un tipo de conclusiones sobre un secretario general que aún no ha empezado su mandato. Su predecesor, Luis Almagro, adoptó una postura muy firme contra los regímenes autoritarios. ¿Hasta dónde cree usted, embajadora, que la elección de Albert Randing como nuevo secretario general de la OEA puede llegar a debilitar esa lucha que dan por la democracia los venezolanos? Mire, esperemos que no sea así. Como usted ha dicho, el secretario Luis Almagro fue muy vocal y sus apoyos fueron contundentes. Guatemala es un ejemplo de un país en el que hubo desafíos muy grandes en el 2023 para que prevaleciera la democracia, para que se respetara un proceso electoral. El apoyo de la OEA fue determinante, pero no solo del secretario general. Fue un apoyo de toda la membresía. Se llevaron a cabo 11 consejos permanentes para analizar el caso de Guatemala. Y ese es un ejemplo de lo que la OEA puede hacer. Es un ejemplo del apoyo de los países en los que todos estuvieron de acuerdo en respaldar un proceso democrático en donde el que eso no se hubiera hecho hubiese puesto al país en unas circunstancias muy difíciles. La defensa de la democracia es cuestión de todos los países y creo que mantener un diálogo abierto con todos los países y lograr acuerdos por consenso podría fortalecer mucho a la institución. Señora embajadora, sé que su tiempo es muy corto, pero también quiero que hablemos de Estados Unidos y me gustaría conocer su posición frente pues, a la postura que tuvo el gobierno de los Estados Unidos en esta elección en cabeza del presidente Donald Trump. No podemos olvidar que es el país que financia más del 50% del presupuesto de la OEA. Sí, mire, Estados Unidos es un socio muy importante de la Organización de Estados Americanos. Ellos aportan el 49% de los recursos y fue clara la postura de Estados Unidos apoyando la elección el día de ayer, sumándose a ese consenso de los otros países y respaldando la gestión del nuevo secretario electo que representa también a una región del Caribe que nunca había tenido la posibilidad de liderar la organización y creo que ese apoyo que Estados Unidos está dando a la gestión del nuevo secretario general es clave, es importante y y va a continuar trabajando con la organización, apoyándola como hasta el momento. Me parece que el mensaje es muy positivo y muy esperanzador para la región en un momento en donde hay grandes desafíos, pero también oportunidades de poder fortalecer pues, los cuatro pilares sobre los que está fundamentada la organización. Embajadora de Guatemala ante la OEA, para finalizar, a diferencia del canciller Randing, Paraguay tuvo que retirar su candidatura tras perder apoyos. Paraguay pedía con firmeza el fortalecimiento y la defensa de la democracia en toda la región. Dijo el embajador que los países miembros de la OEA le dieron prioridad a lo que llamó una visión diferente sobre el futuro del organismo. ¿Qué piensa usted, embajadora, de lo que sucedió con Paraguay? Bueno, yo creo que esa es una opción que ellos tuvieron de retirar su candidatura, como lo manifestaron en su oportunidad, para lograr que prevaleciera ese consenso en el que había un candidato que tenía mayor respaldo, pero
Creo que eran posturas distintas y ellos lo han manifestado dispuestos a trabajar por consenso y a sumarse a los acuerdos que se lleven en la membresía. Señora embajadora de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos, Claudia Escobar, muchas gracias por habernos acompañado en este programa La Noche y por responder las preguntas que tienen nuestros televidentes. Feliz noche. Vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos hablando con el ex canciller Manuel González y con el ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochés, precisamente de este hecho que muchos han calificado como una traición diplomática, y era ese apoyo que tenía el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, para ser el nuevo secretario de la OEA, y finalmente perdió esta elección. Muchos países, como por ejemplo Brasil, bajo el liderazgo de Luis Ignacio Lula da Silva, le dieron la espalda a Paraguay y prefirieron apoyar al canciller de Surinam. ¿Por qué se dio este giro diplomático? El análisis cuando regresemos después de una nueva pausa a comerciales. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. El punto clave de la noticia. Vamos con el contexto. ¿Por qué no prosperó la aspiración del canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano? Ramírez renunció a su postulación luego de que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, considerara que hubo un cambio de posición al interior de la OEA para conseguir los apoyos que necesitaba. El pasado miércoles el mandatario advirtió que países amigos modificaron su acuerdo inicial de forma abrupta e inexplicable. Ayer el vicecanciller nacional paraguayo, Víctor Verdún, enfatizó que los países dieron prioridad a lo que él llamó una visión diferente sobre el futuro inmediato de la Organización de Estados Americanos. La misma estuvo sustentada en el firme compromiso que tiene el Paraguay con el sistema multilateral y en la necesidad de fortalecer la principal instancia de diálogo en las Américas. Con estas premisas, habíamos presentado una propuesta para la organización, orientada a lograr mayor relevancia institucional, una gestión más moderna, eficiente, pero particularmente una gestión alejada de posiciones ideológicas polarizantes. Pasemos a otro punto, y es el que tiene que ver con la forma como se dio esta elección. Países como Brasil, liderado por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, inicialmente le habían dado todo su apoyo al canciller paraguayo. Estoy hablando de Rubén Ramírez Lezcano. Luego ese apoyo dio un giro y el respaldo se lo dieron precisamente al señor Randín. Y esta postura también fue apoyada por otros gobiernos progresistas de la región, como por ejemplo Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay. Señor Guillermo Cochés, hay quienes han calificado esta acción como una traición diplomática. ¿A qué cree usted que respondió este giro? Que el embajador paraguayo el canciller paraguayo perdiera todo el apoyo que tenía y esta elección se diera a favor del canciller de Surinam. Bueno, lo que se comentó fue que el canciller paraguayo podría estar impulsado por los Estados Unidos y eso podría ser el motivo de la inhabilitación por los demás países. Pero yo les quiero recordar algo. Cuando Luis Almagro gana con el apoyo de Venezuela y que su posición frente a Venezuela, siendo canciller de Uruguay, de Pepe Mujica, había sido muy favorable al régimen de Maduro, todo el mundo pensó que la OEA se había vuelto favorable a Venezuela. Y miren cuál ha sido el resultado. Porque, vuelvo, repito, la posición de Randín en esta entrevista que acabas de pasar, él no se podía pelear con los posibles votos que tendría. Pero él no puede llegar a decir yo voy a ir por aquí o por allá. Si no ha llegado, vamos a esperar que llegue, que se acomode y veremos cómo será la posición de Randín frente a los problemas tan claros que tenemos en América Latina y que se van a acrecentar por la posición del gobierno de Trump frente a algunos de los países nuestros. Entonces yo creo que eso es que hay que evaluarlo
y pensar, porque lo que se ha dicho de las peleas internas, que no solamente son de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sino también Guyana, que está siendo amenazada militarmente por Venezuela, yo creo que vamos a tener un periodo muy difícil y vamos a requerir de una posición lo más equilibrada, como fue cuando Nicaragua invadió el río San Juan en Costa Rica y que fue Panamá quien apoyó más a la posición de Costa Rica. Quizás habían algunos que no creían eso y que apoyaban a Nicaragua. Finalmente, la Corte Internacional de la Haya le dio la razón a Costa Rica. Así que yo creo que tenemos que esperar y ponernos en manos de los organismos que tiene la misma OEA, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También hay un factor frente al tema de Venezuela. Uno de los temas que más ha apoyado a Venezuela ha sido la Unión Europea. Hoy la Unión Europea está preocupada por muchas otras cosas más importantes que lo de Venezuela. O sea que ese es un factor que tenemos que considerar. Está preocupado frente a su posición en la guerra de Ucrania y frente a los Estados Unidos y todo el tema de los aranceles. Otro país que ha apoyado mucho las reivindicaciones latinoamericanas ha sido Canadá, hoy también envuelta en grandes problemas internos con los Estados Unidos. O sea, no solamente hay que verlo desde el punto de vista latinoamericano, sino desde el punto de vista global. El mundo está enredado y no tiende a desenredarse próximamente. Señor canciller Manuel González, también quiero conocer su opinión frente a este giro diplomático que, repito, algunos analistas han calificado como una traición diplomática. ¿A qué responde que Rubén Ramírez Lezcano, el canciller paraguayo, que prácticamente tenía todos los votos necesarios para ser secretario general de la OEA, haya perdido ese apoyo? Mire, los países serios que se comprometen en una votación o dan su apoyo, pues deben de cumplir. Y algunos de los que están en ese grupo que usted mencionaba son países muy serios, con mucha trayectoria de cumplimiento de sus compromisos. Pero también las cosas cambian y no siempre. A mí me pasó en varias votaciones en distintos organismos internacionales que teníamos candidatos no tan relevantes como los de la OEA. Teníamos todos los votos, todos los apoyos hasta por escrito, y el resultado de la votación fue distinto. Entonces hay que reconocer que en esto hay cambios y muchas veces pues las alianzas se modifican. Yo creo que el factor que mencionó el embajador Cochés es probablemente el que más temor o recelo o reserva causó sobre el liderazgo que podía ejercer el canciller Ramírez. La realidad de las cosas es que tener el apoyo de Estados Unidos pues es indispensable, pero no se puede tener abiertamente. Esa es la realidad en la que vivimos. O sea, debe ser un apoyo discreto, tímido, si se quiere, a nivel de que se ejerza en la votación, pero todo lo que tenga en este momento, principalmente no por Estados Unidos per se, sino por el tinte que le ha dado a su administración el presidente actual, y pues que se ha peleado con todo el mundo, y la situación de que ya no vivimos en un nuevo orden mundial, sino que vivimos en un desorden mundial. Y creo que algunos de estos elementos fueron los que corrieron en su contra. Conozco muy bien al canciller Ramírez, tengo el mejor concepto, fuimos contemporáneos cuando yo fui embajador en Ginebra. Es una excelente persona, un excelente diplomático. Ya la elección se dio, yo creo que lo importante es ver hacia futuro, darle el apoyo al secretario electo, darle el beneficio de la duda, como se dijo, esperar a que llegue y empiece a ejercer el cargo, y que aproveche este tiempo pues para conformar un equipo sólido, creíble, con experiencia, personas que no sean yes man, ¿verdad? Sino personas que lo puedan guiar, que lo puedan asesorar efectivamente sobre lo que le conviene a la organización y a su membresía.
Pues señores, canciller de Costa Rica, Manuel González Sanz, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado y por entregarnos este análisis de esta noticia que capta la atención en el continente americano, teniendo en cuenta la importancia que tiene el secretario general de la OEA para la política internacional de nuestro hemisferio. Muchas gracias. Placer. También quiero agradecerle en Ciudad de Panamá a Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la OEA, reconocido académico, abogado y analista político. Ex embajador, como siempre un gusto tenerlo en la noche y gracias por habernos acompañado. Gracias, Jefferson. Buenas tardes. Bye. Una feliz noche. De esta manera hemos llegado a la parte final de este programa. A todos ustedes los invito a que sigan opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla en @NTN24, @Segurizati, NTN24, la cuenta de nuestra directora Claudia Gurizati, y en mi cuenta personal @JeffersonNTN24 en Instagram y por supuesto también en la red X. No olviden que la noche siempre seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.